Atención, jóvenes profesionales que aspiran a una oportunidad de estudios en el exterior, porque el ámbito laboral es cada vez más competitivo y ante esta realidad nos toca seguir preparándonos. Nos acompaña el doctor José Lominchar, él es el director de Next International Business School, es una escuela de negocios en España, también es el vicepresidente de la Asociación Española de Coaching Ejecutivo y Empresarial y le agradecemos mucho estar esta mañana aquí con nosotros. Bienvenido a Panamá. Muchísimas gracias, un placer poder compartir estos minutos con todos vosotros. Ofrecen oportunidades de becas para esos estudiantes que anhelan pues una oportunidad de estudios en España. ¿En qué áreas están ofertando estas oportunidades? Nosotros creemos que es importante, en primer lugar, orientar hacia las áreas en las que hay futuro, oportunidad, crecimiento, proyección. Muchas veces los jóvenes estudian carreras o formaciones en las que el ciclo o la posibilidad de recorrido hacia el futuro está limitado. Saturado también. O saturado. Entonces, hay tres grandes áreas que nosotros siempre recomendamos. Todo lo que tiene que ver con el mundo del emprendimiento. Segunda sería todo lo que tiene que ver con el área internacional y en tercer lugar todo lo que son nuevas tecnologías, Big Data, Business Intelligence, comunicación corporativa, marketing digital, ciberseguridad, carreras en las que hay una gran demanda de profesionales no cubierta y donde los jóvenes tienen una enorme posibilidad de futuro. Y a mí me llama la atención la existencia de este máster en Big Data porque se dice que muchos países aún nos hemos quedado en el tiempo del Social Data, sin embargo Estados Unidos ya tras una segunda campaña evoluciona al Big Data. ¿Qué tanta oportunidad hay en ese ámbito? Permíteme dos datos muy rápidamente. El 80% de la economía mundial ya es economía digital. El 90% de los datos que se generan en el mundo se han generado en los 2 últimos años. Mucha gente piensa que la información es poder y creen que cuanta más información tienen, mayor poder tiene una organización, una empresa. Eso ya es historia, mejor dicho es prehistoria. Existe tal cantidad de información que podemos morir enterrados en datos. La información procesada genera conocimiento. El conocimiento es ese poder actual. Y eso se hace con herramientas de Big Data y Business Intelligence. ¿Y esta carrera, por ejemplo, es aplicable para un ingeniero, para una persona en conocimientos en matemática, para un mercadólogo? Entiendo que es así, ¿no? Aplica varios ámbitos de estudio. Totalmente de acuerdo. Hablabas hace un momentito de Estados Unidos. De los 17 sectores productivos que tiene Estados Unidos, 15 utilizan de forma regular ya Big Data y Business Intelligence. Permíteme una anécdota. La NBA, la liga de baloncesto más importante del mundo, el 80% de los equipos de la NBA tienen expertos en Big Data y Business Intelligence, como parte de sus nóminas de sus plantillas. No solo para la política, también para otras áreas. Ahora, ¿qué requisitos debe llenar ese panameño que aspira a estudiar en España y en Next International? Big Data es una carrera transversal. En general, lo fundamental es tener una licenciatura o una ingeniería, es una prueba de acceso, y luego a partir de ahí deben de superar unas entrevistas y un proceso de selección. Un promedio, una entrevista personal, una entrevista académica y finalmente hay una evaluación del expediente de todos estos alumnos con el objetivo de ser admitidos y ojalá, y esperemos que sea posible, de adquirir algún programa o participación en el programa de becas. ¿Hay alguna dirección a la que podamos escribir para tener esta información? Sí, por supuesto, www.nextibs.com. Y allí está entonces disponible toda esta información. Quiero aprovechar porque usted es una eminencia en el ámbito educativo para hablar de temas de actualidad, de temas de interés, porque bueno, ya nos ha respondido más o menos en qué áreas debemos enfocarnos y que no están saturadas y que hay oportunidades. Sin embargo, hay distintos estudios hoy que hablan del perfil del profesional actualmente. Por ejemplo, hay quienes dicen que ahora bastaría con manejar la lengua materna, que ya no es necesario ser bilingüe, sobre todo en países latinoamericanos en los que es muy difícil encontrar profesionales que manejen al menos 2 idiomas. ¿Ustedes coinciden con esto o creen que es necesario? Yo soy partidario de que la inversión en formación es la mejor inversión que puede hacer cualquier persona. Da igual en nuestro país, donde estudiemos trabajando, donde nos vayamos a desarrollar. Los idiomas, la capacitación es una herramienta continua que debe tener cualquier profesional. Ser bilingüe es una ventaja competitiva. Hay 3 conceptos fundamentales que cualquier profesional debe desarrollar: valor diferencial, ventaja competitiva y competitividad internacional. Y ahí manejar un segundo idioma es una herramienta fundamental. Y que definitivamente llena un puntito más en el perfil profesional. Usted pues como conocedor del área, ¿qué debe tener un perfil profesional básico para que sea competitivo en este ámbito? Voy a hablar en términos muy sencillos para los jóvenes que nos pueden estar escuchando. Por supuesto. Deben de hacer cosas diferentes, no podemos ser uno más. Al final lo que proponemos, lo que presentamos, lo que ofrecemos no puede ser lo que hace la gran mayoría. ¿Por qué nos van a contratar? ¿Por qué van a comprar nuestro producto? ¿Por qué van a querer invertir en nuestro proyecto?
porque ofrecemos dos conceptos fundamentales diferentes. Hacemos cosas distintas y tenemos la capacidad de comunicar, de seducir, de generar interés porque lo contamos de forma diferente. Hay que trabajar estas variables que son herramientas fundamentales para cualquier profesión. Hay personal que también pasa y muchas veces que se frustra porque termina o avanza un poquito más académicamente, ya sea un máster, un MBA que se da mucho ahora. Sin embargo, cuando llegas a la realidad, no te encuentras con que esto repercuta, ya sea en mayores beneficios o en el ascenso en un puesto o en un aumento salarial, o es muy difícil emprender un negocio. ¿Cómo puede vender ese estudiante a que ha avanzado académicamente esa experiencia para que tenga estos beneficios? Es una pregunta muy interesante. Cuando terminamos una maestría, no significa que automáticamente hayamos llegado al final del camino. Empezamos un nuevo camino. Debemos de saber preparar una entrevista, debemos de saber generar valor a la persona que nos está entrevistando y debemos de ofrecer esos conceptos diferenciales. Es decir, al final el hecho de tener un título es una herramienta más, pero hay que ponerlo en valor. Saber dar valor a lo que hacemos es muy importante. Es decir, cuanta más capacitación, cuanta más formación, cuanta más visión internacional tengamos, más oportunidades. Pero luego entra en escena un segundo capítulo, es saberlo poner sobre la mesa. Y esa es otra parte del entrenamiento que debemos de desarrollar. Y que está en Next también. Por supuesto. Usted es el vicepresidente de la Asociación Española de Coaching de Ejecutivos y de Empresarios, y se dice, y es común aquí en Panamá escucharlo, que bueno, no solo en nuestro país, sino en muchos países latinoamericanos, se prepara el estudiantado para ser empleado. Lo escuchamos comúnmente. No se promueve la cultura del emprendimiento. ¿Cómo se puede promover esa cultura del emprendimiento? Permíteme un ejemplo muy sencillo. Uno de los países en tamaño más pequeños del mundo, sin embargo, es uno de los países que tiene un porcentaje mayor de emprendimiento en su población. Y además es incluso un país que tiene unos ciertos conflictos regularmente. Es Israel. ¿Qué hace Israel? Desde que los muchachos son chiquitos en el colegio, tienen asignaturas de emprendimiento. Ellos van creciendo entendiendo que el emprendimiento es algo más. Nosotros quizás, los que venimos del mundo latino, no tenemos esa sensación de emprender desde pequeños. Entonces, cuando llegamos a una edad madura y pensamos en emprender, tenemos miedo, tenemos temores, pensamos que podemos arruinarnos, porque de alguna manera no estamos entrenados a ello. Si desde que somos jóvenes tenemos eso como otra asignatura más, es algo habitual, no tenemos miedo a desarrollar un negocio, a tener una iniciativa, forma parte de nuestro día a día, pero si nunca lo hemos entrenado, nos va a sorprender, nos va a generar temor. La clave es empezar a entrenar desde pequeños. En España se habla de una pirámide invertida, muchos adultos poco jóvenes, pero a su vez hay paro juvenil. ¿Ustedes creen que el emprendimiento sería una de las mayores razones para combatir ese paro del que tanto se habla, del que tanto escuchamos en otros países al cubrir España? Mira, a nivel mundial prácticamente el 99% del tejido empresarial que existe en el mundo son micropymes o pymes. ¿Esto qué significa? Que la realidad del emprendimiento está mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Emprender es ser uno o dos o tres o cuatro personas en un proyecto. La posibilidad de emprender generaría la reducción del paro, evidentemente, y la dinamización de cualquier economía. Es una cuestión de mentalizar, de educar, que el emprendimiento es otra salida profesional y que en muchas ocasiones es más interesante y que nos puede dar mucho más recorrido que a lo mejor trabajar en un puesto profesional fijo. ¿Qué hay respecto a las diferencias de género? Es un tema muy vigente, lo hablamos comúnmente en los medios de comunicación. Hay mujeres que aún reportan que están en una misma posición, pero no ganan lo que gana un hombre o no tienen oportunidad de ascender. ¿Hemos avanzado o vamos en retroceso? Yo creo que queda mucho por avanzar. Además, sinceramente, creo que la mujer siempre aporta un valor diferencial en cualquier organización y hay que aprovecharlo porque genera valor a cualquier tipo de empresa. Lo ideal es que se valore exactamente igual al hombre y a la mujer, por lo que aportan, por sus méritos, por su esfuerzo. No puede haber una diferencia. Y volvemos a conectarlo con el tema anterior. La educación, la formación, la concienciación en estas áreas es fundamental. Lo importante es ser un profesional. Puede ser hombre, puede ser mujer, ser un profesional que aporte valor, que genere oportunidades a ese equipo. Y ahí tiene que haber una igualdad de oportunidades tanto para un hombre como para una mujer. Doctor, le cedo yo los últimos segundos de esta entrevista para que haga nuevamente la invitación a esos jóvenes profesionales panameños que aspiran a estudiar en España, pero que hay algunas barreras allí que no se los permiten. ¿Qué les puede usted decir?
Yo les animaría primero a tener visión internacional. Es muy importante pensar más allá de lo que nos rodea. Al final, da igual donde vivamos, hoy estamos aquí en Panamá, podemos estar en México, en España, si nuestra visión es local, perdemos un porcentaje muy importante de crecimiento. La oportunidad de relacionarlos con compañeros de otras nacionalidades, la oportunidad de ver lo que sucede en otras partes del mundo, al final genera un enriquecimiento personal y profesional para nuestros proyectos de futuro. Es muy importante la apertura de miras. Pensar hacia adelante, tener una visión 360 grados, y aquí la formación y la formación internacional es una herramienta fantástica. Y segundo consejo, orientarnos hacia las áreas donde hay crecimiento, oportunidad, proyección. Va a costar lo mismo la inversión en tiempo y en dinero para hacer una maestría de un tipo o de otra. Lo importante es que eso genere un retorno, en primer lugar para el alumno y en segundo lugar pues para esa sociedad a la que él va a aportar ese conocimiento y va a querer mejorar el desarrollo de la misma. Y le agradecemos estar esta mañana animando aquí a los estudiantes panameños. El doctor José Lominchar es el director de Next International Business School y deja la puerta abierta a esos interesados en aspirar a estas becas de estudio.